en Primera de Juan 2. Primera de Juan 2. Vamos a leer hasta el versículo 14. Sin embargo, dudo mucho que logremos abordar los 14 versículos, ¿verdad? Cuando lo tengan me avisan con un amén. Dice la palabra del Señor: mis queridos hijos, lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre, es Jesucristo, es el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo nuestros, sino también los de todo el mundo. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo, ámense unos a otros, es el mismo mensaje que oyeron antes. Sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también viven, pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. Si alguien afirma, vivo en la luz, pero odia a otro creyente, esa persona aún vive en la oscuridad. El que ama a otro creyente vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Pero el que odia a otro creyente todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Les escribo a ustedes que son hijos de Dios, porque sus pecados han sido perdonados por medio de Cristo Jesús. Les escribo a ustedes, los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les escribo a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. Les escribo a ustedes, que son hijos de Dios, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les he escrito a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque son fuertes. La palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. Oremos. Padre, Señor y buen Dios, que estás en los cielos, que estás en todo lugar y que estás en nosotros a través de tu Espíritu Santo. Te queremos agradecer por absolutamente todo, por aquellas cosas agradables y por aquello desagradable que hemos sentido en nuestras vidas. Sin embargo, estamos agradecidos entendiendo que lo que ocurre sucede según tu designio, lo que ocurre sucede según tú lo has permitido, mi Dios, y un propósito sabemos que existe, y un propósito que va a llevar gloria a ti, mi Dios. Por lo cual venimos ante ti agradeciéndote, mi Dios, venimos confesándote nuestros pecados, queremos recuperar la comunión contigo, queremos estar en una comunión agradable, queremos recuperar ese compañerismo que probablemente hemos perdido en el transcurso del día o en el transcurso de la semana, mi Dios, viviendo nuestras vidas de forma independiente. Confesamos nuestros pecados, mi Dios, porque entendemos y alineamos tu voluntad con la nuestra, en el sentido que nosotros somos incapaces de hacer lo que es de tu agrado sin tu ayuda. Mi Dios, también venimos ante ti presentando nuestra atención, presentando nuestros miembros, presentando nuestros pensamientos a ti, para que sea tu Espíritu Santo quien tome el control de esta predicación, que sea tu Espíritu Santo quien tome el control de nuestras vidas y podamos aprender, podamos recordar o podamos enmendar aquellas situaciones que probablemente hayamos olvidado, que hayamos estado transgrediendo. Dios, reconocemos nuestra humana debilidad, pero también entendemos que tú eres todopoderoso y reconocemos esa soberanía sobre nuestras vidas. Con lo cual, pues, este culto venimos disponiendo nuestro corazón, que quites toda interrupción, que quites todo sesgo que podamos tener, mi Dios, y que sea tu Espíritu Santo quien nos esté guiando, redarguyendo, corrigiendo en el sentido que sea tu voluntad. Mi Dios, todo esto lo hemos pedido y lo hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
En el transcurso de la semana, puesto que hay tantas cosas que decir, tantas cosas que uno aprende constantemente, y tantas cosas que muchas veces es confrontado, y que uno con humildad, idealmente, debería aceptarlo. Entró a mi cabeza una idea, probablemente puesta por el Señor. ¿Cómo debería vivir? ¿Cuál es el ideal del creyente? Y escuchando a Matt Chandler, él hablaba, y creo que MacArthur también hace referencia a estas situaciones, y es cómo el creyente se debe mostrar, o ellos hablan de aquellas actitudes o aquella conducta que comprueba, y lo digo entre comillas, ya vamos a ver por qué, que comprueba que una persona verdaderamente es un creyente. Ahora, quiero iniciar o quiero partir diciendo que lo que vamos a ver ahora nos va a chocar probablemente porque me chocó a mí, pero es para animarnos, creo yo, porque a mí me animó, a mí me motivó, tal vez a mí yo me motivo de otras maneras, ya les he dicho. Sin embargo, considero que es una forma, que Dios tiene una forma de confrontarnos como seres humanos, porque probablemente no seamos de aquellos que si no nos retan, no avanzamos. Y es por eso que vamos a ver algunos usos figurados que tiene Juan al mencionar algunos temas, que pudiera parecer que necesitamos algo más para hacer sano. Pero me encanta cómo Juan inicia el capítulo 2, previendo esa situación. Y dice el 2, en la Nueva Traducción Viviente, creo que en la Reina Valera dice hijitos. En la Nueva Traducción Viviente dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre, es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Primero identificamos que Juan ahí determina para quién va dirigido el mensaje. Entonces hay que aclarar para quién va dirigido el mensaje. Este mensaje del día de hoy es para personas salvas, para hijos de Dios. Alguien que no sea hijo de Dios no está incluido en este mensaje. Y vamos a ver por qué. Pero la determinación, la persona a la que va dirigida, el destinatario del texto es a hijos de Dios. Es a personas salvas por la fe sola en Cristo solamente. Si el día de hoy usted está acá y pues no sabe si es salvo, no sabe si es hijo de Dios, la Biblia dice que mediante la fe en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, porque en ese sacrificio se pagaban pecados pasados, presentes y futuros de toda la humanidad, de todos los tiempos, incluidos los suyos, no importa lo que haya hecho. Usted confía en ese sacrificio, su salvación es salvo. Por consiguiente, si usted pone la fe en eso, este mensaje también es aplicable a su vida. Y les dice a los hijos: les escribo estas cosas para que no pequen. Cuando dice estas cosas, habla del texto, del mensaje que va a dar. Esto que les voy a decir, lo siguiente, es para que no pequen. ¿Significa esto que los destinatarios, esos hijos de Dios, continuaban pecando? Sí. ¿O usted no peca? Que levante la mano aquí quien no peca. Y alisten las piedras los de atrás. Un creyente salvo por gracia sigue pecando, sigue teniendo la vieja naturaleza. Y es por eso que la salvación, y le explicaba el día domingo a los jóvenes, porque me preguntaban que no entendían muy bien la cuestión de la salvación. Me planteaban una salvación como un intercambio, y creo que muchos aquí lo pensamos así: es yo creo y ya no voy al infierno, punto. Mala noticia, ha creído en una salvación
que es corta. La Biblia amplía la idea de la salvación, no solo en un momento en el pasado, que somos salvos de la ira y de las consecuencias eternas del pecado, sino que la salvación irradia el presente, salvándonos del poder del pecado, y se dirige hacia el futuro, que nos va a salvar y que de hecho nos ha salvado. En el presente perfecto de Dios ya somos salvos de la presencia del pecado. Entonces, creer en una salvación, un quid pro quo, un dame y te doy, es corto. Es una visión que podríamos pensar de alguna manera que no alcanza la visión de lo que Dios tenía de la salvación. Lo podemos debatir después, si hay alguna duda al respecto. Sin embargo, esta idea de la salvación irradia en el presente, es lo que nosotros conocemos como santificación. ¿Sí? Santificación. La Biblia habla de salvación, y la salvación nosotros tenemos que verla en la plenitud que Dios la ha dado. Dentro de esa salvación, el presente, la santificación, Juan dice, les escribo para que no peque. En algún momento el ser humano, salvo por gracia, ¿va a dejar de pecar? Sí, en el futuro, cuando seamos salvos de la presencia del pecado, cuando se materialice esa verdad que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero mientras eso pasa, existe posibilidad, hablo de posibilidad, de que un ser humano se dirija a no pecar. Hablo de posibilidad. Dentro de la posibilidad es lo que Dios nos ha mandado a hacer, a que busquemos eso. De hecho, Juan no lo dijera si Dios no lo hubiera puesto. Ahora, que se va a lograr, que no nos fijemos en eso. En la intención o el ánimo de Juan es, ya no peque. Y me recuerda cuando viene Jesús, o sea, le traen a Jesús a una mujer que encontraron en el acto sexual de una manera inmoral. Traen a la mujer, no traen al hombre, ¿verdad? Probablemente ella solita era, porque pues solo a ella la llevaron. Pero la llevan y pues se disponían a cumplir la ley, porque de hecho la ley decía que habían vulnerado, habían afectado la ley de Dios, y por lo tanto habían transgredido y habían afectado la sociedad. Tenían que matar a esa persona para quitar la maldición de Israel. Entonces vinieron ellos, la presentaron. Bueno, ya conocemos la historia. Jesús les dice, bueno, el que no haya pecado aquí, que le tire la primera piedra, ¿verdad? Y en efecto ninguno la tiró, y le dijo, vete. ¿Y qué? No peques más. O sea, la idea o la intención de Dios ha sido la santificación para el creyente. Entonces, con esto en mente, probablemente vamos a empezar a tener una presión, llamémosle, un estrés. Dios me está mandando a que no peque, y yo pequé hoy. Y hoy la regué. Y hoy le acordé de su progenitora al que iba adelante en el carro con un pito. En español, le pité a la mamá. Yo hoy me discutí de una manera irreverente con otra persona. Pero entonces dice Juan, te escribo para que no pequen. Pero si alguno peca, bueno, en el entendido de que pues todos estamos con la intención de no pecar, pero si usted pecó, tenemos un abogado. Y me llama la atención porque
Yo sé que muchos aquí tienen un concepto de los abogados, como el hermano Orlando hemos hablado de eso. El concepto de los que son mañosos. Y se ríen porque la mayoría lo ha de pensar, que son tramposos, que solo buscan bajarse a la gente. Aunque ustedes no me lo hayan dicho, a mí me lo han dicho. Trabajo de eso, ¿verdad? Entonces, ahora, me llama bastante la atención que Juan hace una aclaración al respecto. Juan aclara y dice que tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre y aclara quién es. Es Jesucristo. Y le pone un apellido. El que es verdaderamente justo. O sea, no es Diego el abogado, que es injusto completamente, ¿verdad? Como le está pagando, le está haciendo el lado a usted. O el fiscal que porque su trabajo es acusar, pues ve delito hasta en pajarito volando. No es injusto como nosotros acá. Él es el verdaderamente justo. Entonces, vamos por partes. Si tenemos el espectro, digamos, completo, tenemos el creyente salvo por gracia con un propósito que es no pecar. Ahora, sobre el pecado, ¿qué significa pecado? ¿Qué significa pecado? Yo sé que ustedes saben. ¿Bien? Una falta. ¿Qué más? Errar al blanco. ¿Qué más? Una infracción a la ley. ¿Qué más? Lo dejamos ahí. Estamos en lo correcto. Cuando lo vemos como transgresión, una infracción a la ley, existe una ley, sea escrita o sea moral, que se transgrede, que la incumplimos de una forma consciente, una falta que probablemente podemos cumplir e incumplirla de forma inconsciente. Pero el concepto que nos da nuestro hermano Denis al decir errar al blanco, que es, digamos, la traducción o cómo se debería entender el pecado, es una situación más profunda. Y es que a mí me llama mucho la atención este término, errar al blanco. Si nos imaginamos, no sé si han visto el tiro con arco, ¿verdad? El blanco es el círculo amarillo, ¿no? Ese es el blanco, el punto medio. Entonces, ¿cuál es el propósito o cuál es el deber que tiene el arquero? Darle al blanco. Ese es el propósito. Si el arquero falla al blanco, ha incumplido su propósito. El día de ayer, que los animo a que vengan al instituto, que casi no vinieron algunos, les animo. Estábamos hablando y el hermano Will en la lectura dice, Dios lo encerró todo bajo pecado para que nadie quede exento del juicio. Yo dije, ¿cómo está encerrado todo bajo pecado? Y la respuesta es errar al blanco. Todo lo que no sea o no provenga del propósito que Dios tiene para nuestra vida, como humanidad, como creación de Dios, queda supeditado al pecado. A ver, y puedo sonar tal vez muy legalista, pero hay un punto en esto. Pregunto, la Biblia también hace referencia a que todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, lo que se sale del propósito o de lo que Dios ha preparado de antemano para el ser humano es pecado. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios para el ser humano?
Y es ahí donde está la pregunta. ¿Cuál es el propósito? Hermanos, ¿saben cuál es el propósito para la humanidad? No. El propósito de la creación es llevar la gloria a Dios. O sea, el centro, el mensaje central de la Biblia es llevar la gloria a Dios. Con lo cual la humanidad misma debe o debería llevarle gloria a Dios. La salvación le lleva gloria a Dios. Todo está creado para llevarle la gloria a Dios. Dios no nos creó porque estaba aburrido, como dice Nietzsche, que lo compara con un niño aburrido que ve una colonia de hormigas y que se divierte al hacerlas sufrir a las hormigas. Dios no nos creó para eso. Y hay que sacarnos la idea que somos el centro de todo, o aquel cristianismo humanista que Dios lo creó para amarlo. Dios lo ama porque Él es amor, es su esencia. Y el amor que Dios tiene con nosotros le lleva gloria a Él. Entonces, cuando entendemos que Dios nos creó para llevarle gloria, va a ir teniendo sentido todo lo que vamos a ir hablando. Hermano, si usted tiene dudas sobre si algo es pecado, una sencilla pregunta va a responder: ¿le lleva gloria a Dios eso? Si su respuesta es no, ahí tiene la respuesta. Si es pecado o no. Si es pecado o no. Una pregunta básica. Amar a su familia. Hombres, cuidar a su familia, los padres de familia, o hijos, cuidar a sus papás, honrar a sus papás, ¿lleva gloria a Dios? Entonces, si algo no lleva gloria a Dios, muy probablemente sea pecado. Y no tenemos que entender que llevar gloria a Dios es solo venir acá, que les animo a venir. Pero no es solo eso. Nosotros no llevamos gloria a Dios solo con el simple hecho de venir a cantar. Y ahí es donde va a profundizar Juan de una manera bien visceral, digo yo, porque a mí me encanta cómo lo dice, pero ya vamos a ir entrando a ese punto. Y dice, bueno, esos pecados, ese hierro, esa errar al blanco, nos defiende Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Y dice el 2, el mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Juan dice, o nos arraiga, porque lo que va a hablar es profundo, es fuerte, es chocante, nos asegura, somos salvos. Pese a que hemos fallado a nuestro propósito y que Jesús constantemente nos tiene que defender ante el Padre. ¿Y cómo nos defiende? Porque Él pagó. No sé si se puede entender, si me doy a entender. ¿Sí han escuchado ustedes de los embargos? ¿Sí han escuchado? ¿Alguno no ha escuchado qué es un embargo? Bueno, si nadie dice que no, asumo que todos saben que es un embargo. Bueno, el embargo viene de un proceso judicial donde un acreedor, una persona que ha prestado dinero, llamémosle, quiere cobrarle a otro. Entonces le retiene las cosas para que le pague. Y si no le paga, vende las cosas que le retuvo y se paga. La ley da
unas cositas que se llaman oposiciones, unas oportunidades que se llaman oposiciones. En esta oposición, si alguien le quiere embargar o le quiere cobrar, si usted ya pagó, usted se puede oponer y dice, no, yo ya pagué. Esa es la defensa que mayormente, esa es la defensa que 100% le va a pegar, si usted ya pagó, ¿verdad? No le pueden cobrar algo que ya pagó. Ok, trasladémoslo acá. Jesús, como nuestro abogado, el que es verdaderamente justo y el que ya pagó por nuestros pecados, dice, ya no se le puede cobrar a Carlos Giovanni. ¿Por qué? Ya pagué. Ya no se le puede cobrar a Oscar. Ya pagué. Ya no se le puede cobrar a Diego. Ya pagué. Entonces, por eso, y me gusta como lo aclara Juan, él mismo que pagó nuestros pecados. Y no solo los de nosotros que estamos aquí, sino los de todo el mundo. Ahora, es importante diferenciar entre el pago de los pecados y el perdón de los pecados. El perdón se hace efectivo cuando usted pone la fe, pero el pago de los pecados es para todas las personas de todos los tiempos. Ahora, dice 3, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Aquí comienza lo duro. Aquí comienza lo fuerte. Y por eso es que Juan dice, primero asegurémonos. Primero quiero darles el confort. Primero pongamos el colchón abajo. Para que estén seguros ahorita que les voy a hablar de esto fuerte. Hay a veces en los videos o en las noticias, hay a veces un edificio que está en llamas y la gente se quiere aventar. Vienen los bomberos y extienden unas cosas para que la gente pueda caer ahí. Se habla también de otro ejemplo que anteriormente, cuando se estaban construyendo ciertos rascacielos, en particular el Empire State, que era un rascacielos alto, pusieron unas redes para que, pues si se caía el trabajador, pues estuviera protegido, como a manera de ejemplificar. Ahora, Juan dice, primero garanticemos, o sea, primero estemos seguros de que somos salvos, ¿sí? Primero, no tengamos ninguna duda de que somos salvos. Que aunque pequemos, el Padre va a ver que Cristo, el que pagó nuestros pecados, nos está defendiendo. Ahora, me llama la atención el término que utiliza Juan en el 3 y dice de que conocemos. Juan no está diciendo de que somos salvos. Ya él ha dicho antes, somos salvos y no tenga duda, de que le conocemos. Y me llama la atención porque Juan ha utilizado el conocer en el Evangelio. Movámonos a Juan 10:27. Juan 10:27. Creo que lo anda en la Reina Valera acá. Yo creo que se lo saben de memoria, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hay una bidireccionalidad sobre el conocimiento. Dios me conoce y yo le conozco. Ahora, Juan dice que le conocemos nosotros a Él, porque Juan está dando por sentado que Él ya nos conoce. Juan dice en el 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Ahora, en contraposición tenemos
Mateo 7:23, que dice, creo que también se lo saben de memoria. Y entonces, yo les declararé, nunca os conocí, hacedores de maldad. Entonces vemos cómo todo, realmente yo cuando entendí esto, me impactó por el hecho de que para mí Primera de Juan siempre ha sido muy fuerte, porque pues siento que existen exigencias para la vida cristiana bastante alejadas de mi realidad, diría yo. Entonces vemos que Dios es claro en mostrarnos a través de su palabra lo principal, que yo te conozca. Porque a los que yo no conozco, estos van para el infierno. A los que yo conozco, estos son los míos. Ahora, estos míos también tienen que conocerme. Y en algún momento los discípulos le dijeron a Jesús, Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo, aquí no estoy. Tanto tiempo han estado conmigo y no me conocen. Entonces, la profundidad de Juan diciéndonos, vamos a saber que verdaderamente le conocemos si obedecemos sus mandamientos. Y la importancia del conocimiento de nosotros hacia Dios en la vida cristiana es esencial. En el proceso de santificación es esencial. Dice Jeremías 9:24. Lo tengo. Jeremías 9:24. Quien lo tenga en la Reina Valera lo puede leer. Yo lo tengo en, por ejemplo, la Nueva Biblia Latinoamericana dice: pero si alguien se gloríese de esto, que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. ¿Ya no tiene la Reina Valera? En esto es que se quiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Jeremías, miles de años antes de nosotros, cientos de años antes de Juan, nos dice, si alguien se va a sentir, si alguien va a decir, he logrado algo, digamos, es conociendo. Y yo estoy seguro que la persona que lo conozca va a ser humilde. ¿Por qué? Porque va a guardar los mandamientos. Y al final, ¿cuál es el propósito de los mandamientos? Que tengamos un ritual. No, Jesús dijo, se resumen en dos. En amar a Dios, no sobre todas las cosas, no nos equivoquemos. Es amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón, con todas las fuerzas. No hay que separar a Dios de las demás cosas. Recordemos, si usted trabaja, su trabajo le puede llevar gloria a Dios. Y ahí usted está demostrando, ama a Dios. Pero también está el otro mandamiento, que es igual de importante, dice Jesús. Amarás a tu prójimo. Ahí dice como a ti mismo, pero Él le amplía y hace el alcance como yo lo sé amar. ¿Qué va a pasar con esos dos mandamientos en los que estamos resumiendo todo? Que le vamos a llevar gloria a Él. Que le vamos a llevar gloria a Él. Y es por eso, o sea, podemos preguntarnos ahorita o cuando lleguemos a la casa en oración, porque yo sé que todos oran antes de dormir.
y antes de comer, antes de comerse las pupusas que los están esperando, yo sé que van a orar. Y no van a orar solo, Señor, gracias por la comida, ven, y se la van a comer. No van a orar así. Preguntémonos, ¿conocemos a Dios? ¿Conocemos a Dios? Si su respuesta, no me responda a mí, responda a usted, y si su respuesta es no, si su respuesta es no, tenemos un reto. Tenemos un reto. Iniciemos ese reto. Los martes de 6 a 8 tenemos el estudio. Los invito. No es otro culto, es más relajado. Ahí lo va a ver en chancletas. Al pastor, si lo quiere ver en chancletas, ahí lo va a ver en chancletas. Ahí los va a ver a los hermanos en chores. Porque es esencial, es indispensable que el creyente conozca a Dios. Que el creyente le conozca. Ahora, pues primero podemos estar seguros de que nosotros conocemos a Dios. El versículo 3 habla de mi consideración personal sobre mí mismo. Pero también Juan habla de cómo podemos mostrarle a los demás que conocemos. Dice el 4. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. No está diciendo bajo ninguna circunstancia que el que no obedece los mandamientos no es salvo. Porque la salvación viene de que Dios nos conozca. Entonces, está excluido de cualquier argumentación ese punto. Ahora, Juan dice, si alguien nos viene a decir, o si nosotros mismos le decimos a otra persona, nos ponen la plomada de si obedecemos los mandamientos. Si no, estamos viviendo una mentira. ¿Cuál es la mentira que estamos viviendo? Que decimos conocer a Dios. Esa es la mentira, que decimos conocer a Dios. Dice el 5, pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Así es como se puede identificar que un creyente está lleno del Espíritu. No. ¿Que le conoce o no? Tanto externamente como nos ven los demás, tanto internamente como nos ven, o sea, como nos podemos dar cuenta nosotros mismos. Y para ir terminando, porque ya no tengo tiempo, más adelante, como en el 9, 10, nos habla del amor. Y de hecho Juan va a hablar mucho del amor en sus cartas. ¿Por qué? Porque si no amamos al hermano, no podemos bajo ninguna circunstancia decir que amamos a Dios, y tampoco podríamos decir que estamos cumpliendo los mandamientos, con lo cual tampoco conocemos a Dios. Nos damos cuenta cómo Juan arma todo un mensaje sin mandarnos al infierno, sin pedir evidencia de nuestra salvación. Juan, lo da por sentado. Yo estoy bien amarrado con Pablo. No conozco a ningún Pablo. Juan está segurísimo de que somos salvos, de que el creyente es salvo por la fe sola en Cristo solamente. Juan está segurísimo de eso. Lo que Juan nos reta es a que podamos conocerle más. No es evidencia de salvación, es evidencia de cercanía.
No es evidencia de posición, es evidencia de condición. Porque la única evidencia de la salvación es el Espíritu Santo que habita en las vidas de cada uno de nosotros. Obviamente, la manera de reflejar eso no afecta. Si reflejamos o no, no afecta a la posición. Nunca lo va a afectar. Pero sí refleja la condición que puede. Entonces, no sé, siento que se queda cortado, pero si continúo nos vamos a quedar más cortados. Pero mi ánimo o lo que me ha animado la palabra es a que nos metamos más, a que estudiemos más, a que busquemos conocerle más. Así como los novios conocen a las novias, saben qué flores les gustan, los esposos saben cómo les gusta el huevo, las esposas saben cómo les gusta el café y por eso no se los den a ti. O sea, las relaciones, la permanencia, la cercanía nos permite conocer. Nos permite conocer. Entonces, nos animo, así como la Biblia me animó a mí, primero la confrontación y después me animó a conozcamos más de Él, acerquémonos más, oremos más, leamos más la palabra, que nuestras conversaciones ya no giren. No digo que no va a hablar del Madrid, no digo que no platique que ganó el Barcelona, ganó no sé cuánto, no. Pero que nuestras conversaciones giren en torno a la palabra. Recordemos que nuestro propósito es llevar gloria a Dios. Oremos. Padre, Señor y buen Dios, que estás en el cielo, que estás en todo lugar y que estás en nosotros a través de tu Espíritu Santo. Gracias por